vamos a adentrarnos directamente en un tema absolutamente fascinante. Pensemos en los colectivos humanos utilizando una metáfora biológica, porque, pensadlo bien, en muchos sentidos funcionamos exactamente igual que los organismos vivos. Literalmente nacemos, crecemos, maduramos, a veces enfermamos y finalmente morimos. En nuestro análisis de hoy vamos a desgranar la ciencia pura y dura de la dinámica de grupos, para entender qué es exactamente esa chispa que transforma a un simple montón de personas en una entidad con vida propia. Para arrancar, fijaos en esta cita de 1945. Es de Kurt Lewin y establece todo el peso intelectual de lo que vamos a hablar. Lewin dejó clarísimo que un grupo jamás, repito, jamás, es simplemente sumar a la persona A más la persona B. Es la interacción entre ellas la que crea una estructura completamente nueva. Esa interacción es lo que origina la dinámica y en esencia es lo que le da vida a cualquier grupo. Y por cierto, para cimentar todo esto, no nos vamos a basar en teorías de salón. Todo lo que vamos a ver hoy proviene directamente de textos y manuales sociológicos de referencia que se utilizan en la formación real de servicios socioculturales, así que estamos hablando de ciencia aplicada al mundo real. Nuestro mapa para el análisis es súper claro. 1. La ciencia de los grupos. 2. Formación e integración grupal. 3. Roles y tipos de liderazgo. 4. La evolución y resolución de conflictos. Y, para rematar, el punto 5, técnicas de evaluación y trabajo. Vamos a por el primer bloque, la ciencia de los grupos y sus conceptos clave. Bueno, la dinámica de grupos tiene una doble vertiente que es súper interesante. Por un lado, claro, es la rama de la psicología social que investiga cómo nos comportamos cuando nos juntamos. Pero por otro lado, es un conjunto de herramientas prácticas. O sea, no somos meros observadores. Existen técnicas reales y testadas para influir en la eficacia, en las personalidades e incluso en la estructura de organizaciones enormes. Y aquí viene el punto crucial. No cualquier reunión de personas es un grupo. Podéis imaginaros a 50 personas esperando juntas el autobús, ¿verdad? Pues sin una interacción activa y, sobre todo, sin un objetivo común aceptado por todos, no hay grupo. El objetivo es literalmente el corazón que bombea sangre a esa estructura. Sin él, es solo una multitud esperando en la calle. Pasamos al segundo bloque, la formación e integración grupal, o dicho de otro modo, la génesis. Veréis, que un grupo se forme no es un simple accidente. Es un proceso estructurado impulsado por 4 tipos de integración. Puede empezar por pura integración ambiental, como estar sentados cerca en la oficina, o comportamental, donde nos unimos para protegernos de una amenaza. Luego está la afectiva, que nos agrupa por simpatía o similitudes. Y finalmente la cognitiva, que es ese momento mágico y crítico en el que varias mentes hacen clic y de repente se perciben a sí mismas como un nosotros. Y en la práctica, todo esto cristaliza de 2 maneras. Tenemos la estructura formal, típica de una empresa, donde las normas y las jerarquías ya están escritas en piedra antes de que nadie se cruce un saludo, y por otro lado la estructura informal, mucho más orgánica, donde la gente conecta emocionalmente primero y la estructura surge después, de forma totalmente espontánea. Tercer punto de nuestro mapa: roles y tipos de liderazgo, básicamente la anatomía interna de nuestro organismo. Es absolutamente vital entender que aquí un rol no es simplemente el título que pone en una tarjeta de visita. Un rol es el patrón de comportamiento constante de una persona, es cómo contribuyes a la tarea y cómo te relacionas con los demás en el día a día. Eso es lo que realmente define tu estatus dentro de ese pequeño universo social. Para que el grupo funcione necesitamos repartir el juego. Por un lado están los que generan ideas, como el cerebro, que aporta creatividad, o el especialista, que trae los datos técnicos. Pero claro, sin acción las ideas se quedan en el aire. Por eso necesitamos al impulsor, que tira del carro cuando hay obstáculos, o al finalizador, esa persona súper meticulosa que pule hasta el último error antes de entregar un proyecto. Pero ojo, porque un grupo no es solo una máquina de trabajar, necesita pegamento para no desmoronarse. Ahí entran los roles orientados a las personas, como el cohesionador, que es un experto en suavizar roces. Y es interesantísimo contrastar esto con las clasificaciones clásicas de Bales. Él iba desde el gran hombre, que lo hace todo bien, hasta perfiles más tóxicos como el desviado hiperactivo, que básicamente hace muchísimo ruido pero no aporta nada constructivo. Siguiendo con la anatomía, todo organismo necesita un cerebro y un sistema inmune, ¿no? Pues los grupos a menudo dividen esto en 2 liderazgos. El líder de tareas es la estructura, el enfoque milimétrico para conseguir el objetivo. Mientras tanto, el líder social actúa como ese sistema inmunológico, cura las relaciones, da apoyo emocional y apaga los incendios cuando la gente choca. Por supuesto, a la hora de tomar decisiones hay 2 mundos. El liderazgo directivo es un control férreo, donde una persona decide todo creando una estructura súper rígida.
En el otro extremo, el liderazgo participativo comparte ese poder de decisión con todo el grupo, basándose en normas que todos aceptan, lo que le da una flexibilidad brutal a todo el equipo. Llegamos al cuarto bloque: evolución y resolución de conflictos. El ciclo vital y sus inevitables fricciones. Como decíamos al principio, los grupos tienen una cronología. Todo arranca con una fase de descontento o necesidad, seguida de un suceso desencadenante que une a la gente. Luego llega la identificación, y de ahí saltamos a la época dorada, la producción grupal, donde todos empujan a una. Pero, y aquí viene lo curioso, después del éxito entra la individualización, donde empiezan a surgir subgrupos. Si eso no se gestiona bien, caemos en picado hacia la fase de declive y el grupo muere. Detengámonos a pensar en esto un segundo. Es una pregunta buenísima. Uno pensaría que alcanzar el éxito trae paz, ¿verdad? Pues resulta que es justo en la fase de producción cuando se abre la puerta a la individualización. Las personas reprimieron sus necesidades individuales por el bien del equipo, y una vez que sienten que ya han cumplido, esas necesidades afloran de nuevo, provocando luchas de estatus y tensión. Es como si el organismo enfermara temporalmente. Y hay que dejar algo claro: el conflicto no es un fracaso. Para nada, es un síntoma súper necesario para evolucionar. El truco está en saber abordarlo. Hay que delimitar el problema de forma casi quirúrgica y decidir si eliminamos las causas de raíz o si impulsamos la cooperación. Es justo aquí donde brilla la figura del mediador, alguien clave para restaurar el respeto y hacer que la sangre, o sea, la comunicación, vuelva a fluir sin toxicidad. Y llegamos al último punto de nuestro mapa, el número 5. Técnicas de evaluación y trabajo. Nuestro maletín de herramientas prácticas. Estas herramientas se dividen en 4 bloques tácticos. Y ojo, porque esto no es un café para todos. Las técnicas de iniciación rompen el hielo, las de producción, como el brainstorming, generan resultados, las de medición nos evalúan y las de cohesión unen al equipo. Un buen líder tiene que saber leer la sala, entender la madurez de su grupo y elegir la herramienta exacta para ese momento. Hacer estas evaluaciones de forma sistemática es, sin duda, la base más sólida que puede tener un grupo para no estancarse. Si hacemos un seguimiento regular apoyado en registros de observación, podemos cazar al vuelo esas pequeñas disfunciones ocultas antes de que se conviertan en un problema gigante que hunda el barco. Tenemos bastantes opciones a mano: observación directa, cuestionarios rápidos o entrevistas más profundas. Pero la auténtica joya de la corona son las técnicas sociométricas. Mediante herramientas como los sociogramas, podemos hacer literalmente una radiografía de los afectos invisibles del grupo. Podemos ver en un gráfico quién atrae a la gente de verdad y, lo que es más importante, detectar a ese miembro aislado que pide a gritos un poco de ayuda para integrarse. Para cerrar, me gustaría dejaros con una reflexión. La próxima vez que entres a una reunión de trabajo, a una asociación o incluso cuando estéis tomando algo con vuestro grupo de amigos, intentad aplicar esta lente biológica. Fijaos en quién actúa como el cohesionador, quién tira del carro, en qué fase vital se encuentra el grupo. Comprender toda esta ciencia que ocurre bajo la superficie nos da un poder enorme, no solo para encajar mejor, sino para liderar y sanar los colectivos de los que formamos parte.